un nuevo encuentro, una nueva oportunidad para compartir una visión con un solo propósito: unidad familiar y desarrollo de empresa. Continuamos con nuestro apasionante tema del protocolo. El protocolo, mucho más que un documento, es un proceso, es el ADN y la huella digital del relacionamiento familia, empresa y propiedad. Realmente, para muchos de nosotros, inicialmente el protocolo era algo novedoso, pero miren estas cifras bien interesantes que hoy vamos a trabajar un poco cifras, y es: en los Estados Unidos ya el 35% de las familias poseen un protocolo familiar. En Italia el 14%, en España el 20%, y a nivel global podríamos hablar de un 50%. Eso es un logro tremendo. Es entender que se tienen que generar las condiciones para una perdurabilidad y para un desarrollo organizacional. Volviendo a utilizar la expresión que con tanto placer comparto con ustedes, y es que no se justifica hacer empresa a costa de familia, que no debemos esperar a que los conflictos y las situaciones ya no sean manejables para generar un código de comportamiento y relacionamiento. Una frase interesante de Peter Drucker es que la planeación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, es más bien pensar en el futuro de las decisiones presentes. En un mundo en constante evolución, más que nunca, este concepto de Drucker adquiere vigencia. Miremos cómo lo que estamos haciendo en el hoy nos va a llevar y nos va a proyectar hacia el futuro. ¿Cuáles son los cimientos, la estructura, el nervio del protocolo de familia? Una participación activa de los integrantes de la familia, claridad en los acuerdos, proceso responsable, claro y socializado, una redacción juiciosa del protocolo, pero me da temor que se queden y nos quedemos en la expresión redacción juiciosa. Más bien, acéptenme corregir, o no corregir, sino subrayar en este momento: es un proceso responsable y juicioso, un proceso socializado. Un protocolo impuesto no es un protocolo, es un decreto que no tiene el más mínimo efecto ni la mínima repercusión positiva en los ámbitos empresa, familia y propiedad. Una comunicación e integración de la familia. Si me dijeran, Aurelio, sea simplista, que es un protocolo de familia, un ejercicio de comunicación que consolide el presente y alumbre el futuro. No es más que ese ejercicio comunicacional que se debe hacer. Por Dios, no tengo tiempo. Es que hacia lo importante genera dedicar tiempo y dedicar la atención que se requiere. Un protocolo parte de equidad, transparencia y oportunidad. Si no hay equidad, el protocolo no funciona. Si no hay transparencia y es marrullero, simplemente es una artimaña, no un ejercicio de comunicación. Y debe ser oportuno. Les soy franco, oportuno es ya. Oportuno es iniciar ese proceso. Existen unas naturales encrucijadas en el entorno. Llamemos encrucijadas naturales dificultades que se presentan, pero es importante que las venzamos. Lo primero, una aversión al cambio. Hemos hablado. Esa aversión sistemática al cambio es que si las cosas nos han funcionado así, ¿para qué cambiar? ¿Para qué movernos? ¿Para qué buscar problemas donde no hay? Lo que pasa es que muchas veces los problemas existen, pero la ausencia profunda de comunicación lleva a que no se verbalicen. Y cuando explotan, explotan. Y cuando explotan, destruyen. Y cuando explotan, acaban con la unidad familia y con el desarrollo de la empresa. Experiencia, inteligencia emocional, austeridad, disciplina, pensamiento de largo plazo.
variables importantes. Sí que es fundamental la inteligencia emocional. Amigos, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos dicho, yo para qué dije eso? ¿Qué necesidad tenía de decir ese concepto? ¿Cuántas palabras destruyen? Palabras que uno lanza y no las puede recoger. La importancia de la innovación, la creatividad, entender que el mundo hoy no tiene fronteras y entender ese pensamiento a corto plazo que nos permite construir el largo plazo. Pensemos, hablamos mucho de largo plazo. El largo plazo no es más que la sumatoria del hoy. Hoy más hoy más hoy más hoy. ¿Cómo estamos construyendo ese futuro y esa permanencia y consolidación de la organización? Existen, claro está, diferentes enfoques gerenciales, un empirismo y una academia. Yo no me quiero quedar en esa discusión que de verdad no trae absolutamente nada. Creo que la dinámica de la familia y la organización tiene que alimentarse de elementos propios de la experiencia que da la cotidianidad y, si se quiere, un relativo empirismo, pero también beber de la fuente de la academia. Entender, y lo miraremos en nuestro próximo encuentro, los cambios demográficos, menos hijos, mayores expectativas de vida. Hoy nada es como ayer y mañana nada será como es hoy. Un entorno de cambios ambientales y climáticos, conflictos por recursos naturales, aguas, tierras, hidrocarburos, cambios macroeconómicos. No vamos a hacer apocalipsis, pero la inflación es una realidad, síntomas de recesión que creo que son manejables en la medida que no nos quedemos hablando de ella y actuemos. Una tasa de cambio volátil. Los cambios en la tecnología, redes sociales, la tiranía de las redes sociales, lo importante del comercio electrónico que categóricamente digo va a cohabitar de tú a tú con la presencialidad, la inteligencia artificial, el metaverso, la comunicación virtual. Amigos, nada de esto eran temas relevantes en el pasado y hoy forma parte del libreto del desarrollo de las organizaciones. Coerción en el sentido de acción y efecto, de reprimir, sujetar o forzar. Les garantizo que ninguno de estos elementos le agrega valor a la vida de una familia y a la vida de una organización. Libertad responsable, libertad socializada, comunicación aireada. ¿Cuáles son entonces esas características que tenemos que tener en cuenta? Nuestra organización ha funcionado a partir de un modelo paternalista y autocrático. No estoy haciendo juicios de valor, estoy diciendo, colóquese frente al espejo. ¿Cómo ha sido su estilo? ¿Cómo es el estilo de su organización? Hay una ausencia o deficiencia en la cultura organizacional y vivimos pegados de lo urgente, únicamente de los resultados, pero olvidando el valor profundo de los procesos. La informalidad, una frase que a mí me impacta porque es muy de la cultura antioqueña. Me siento orgullosa de ella, pero tenemos características típicas. En el camino vamos arreglando las cargas. Claro que hay que adaptarse a las variables del entorno, pero tengo que tener un propósito claro, un plan de ruta. Esa informalidad lleva a una improvisación, una ausencia o debilidad en el gobierno corporativo. Simplemente parecemos un cuadro de historia patria y nuestra organización se congeló en el tiempo o se ha permitido evolucionar, transformarse y cambiar. Falta de unidad y comunicación familiar. Si fuera coherente con todo lo que estoy diciendo, eso lo debemos haber colocado primero. Evaluemos cómo es la comunicación en la organización. Existe el nepotismo. El solo hecho de ser hijo me da características para ocupar un puesto de responsabilidad sin tener las competencias. No hagamos eso por su hijo, por su familia y por su organización. Hablábamos en el inicio de estos encuentros del síndrome del aviador. Usted puede querer mucho a su hijo, pero si su hijo no es piloto, usted no le entregaría
un avión donde estuviera usted como pasajero. Empirismo y competencias no desarrolladas. No hablemos de falta de capacidad, es que a veces nuestro estilo de dirección no permite que la gente expanda abiertamente, que las personas expandan y expandamos abiertamente nuestras competencias. Luchas internas y conflictos de interés. El no afortunado ego que pretendemos salir permanentemente en la foto, en vez de sumar y multiplicar, salir en la foto al precio que sea. Ausencia de políticas claras de compensación. Es que al hijo hay que pagarle tanto porque requiere tanto para vivir. A ver, ¿cuál es el salario y la compensación que está definida en el mercado? Decisión, y cuando no tengo unas políticas coherentes de compensación, estoy desmotivando a los integrantes no familiares de la organización. Decisiones condicionadas a la emocionalidad, al no hablar con claridad, a trabajar la empresa y laborar en la empresa como si fuera un pequeño feudo, donde mis decisiones, en algunos casos arbitrarias, son las que definen y delinean la ruta. Falta de interés por parte de los hijos. Muy importante definir el propósito. No es lo que yo quiero, es lo que a sus hijos lo hacen vibrar. Ser hijo de empresario no implica que usted tenga las competencias de empresario. No se afronta el empalme, la sucesión en una forma adecuada. Y cuando hay que hacerlo, se convierte en algo traumático porque no se tenía en el libreto, en la cotidianidad del análisis organizacional. ¿Cuántas generaciones están activas actualmente en la empresa? Según estadísticas del 2022, una sola generación, el 63, y ya múltiples generaciones, el 37. Ya está existiendo una incursión. La gran responsabilidad de ese 63% de visualizar ese futuro. ¿Qué generación gestiona actualmente las empresas? También estadísticas del 2022. El 44% la primera generación, el 39% la segunda, el 13% la tercera y un 3% la cuarta. Miren qué interesante la dinámica, como empezábamos nuestros encuentros, empresa familiar, alternativa real de desarrollo. El nivel de innovación en la empresa familiar, un 45% está innovando, no se está quedando en el pasado, está buscando nuevos caminos y nuevas rutas. Medio un 42% y un 13% congelado en el pasado. ¿Cuál es el género de los actuales directores generales? Un 75% hombres y un 25% mujeres. Cada vez irá cambiando eso. El problema no es de género, el problema es de competencias, de capacidades, de intereses y de claridad en el propósito. ¿Cuál es el nivel de identificación de la familia con la empresa? Hay un 42% con un compromiso alto, que tienen puesto, como se dice popular y coloquialmente, la camiseta, un 38% medio y un 20% que la pueden ver más bien como una vaca lechera. Y las vacas lecheras fallecen y no continúan dando leche eternamente si no hay compromiso, si no hay innovación, si no hay claridad en el gobierno corporativo. ¿Tiene la empresa familiar, hablando de gobierno corporativo, una asamblea o consejo familiar? Un 74% no y un 26% sí. Bien interesante es este tema porque en la medida que logremos diferenciar ámbitos, disminuiremos conflictos y mejoraremos la continuidad y el desarrollo. Empresas pequeñas, medianas y grandes, que hay una falacia en el sentido de que la empresa familiar es pequeña, pues no, el 47% son grandes, medianas un 27% y pequeñas un 26%. Todas estas estadísticas y estas presentaciones son de ustedes, si lo desean. Lo único que buscamos es generar una cultura
de la empresa familiar que repercuta en beneficio de las familias, de la economía y del país. Edad de los líderes. Realmente, eh, podríamos afirmar que el rango más representativo está entre los 51 y los 70 años, pero también empieza a haber un porcentaje interesante de personas significativamente jóvenes. También otros donde mm, realmente no han entendido la importancia de evolucionar y de transformarse. Amigos, hoy hemos cambiado un poquito la dinámica porque hemos aportado unas cifras. Cifras que pretenden básicamente enriquecer una realidad, ese potencial de la empresa familiar, ese encuentro entre nuevas generaciones, esa importancia de claridad en los gobiernos corporativos. En nuestro próximo encuentro tendremos un invitado muy interesante donde vamos a hablar la evolución de la familia, el potencial de la familia como dinamizador y eje central de la sociedad. Hasta un nuevo encuentro.